ahora mismo. Bien, hoy nos toca pantalla intensificadora, por suerte tengo dos chiquitas. Esta es una pantalla que dejó de usarse hace décadas prácticamente, es una 13x18 y creo que si en el sistema de salud pública existe alguna por ahí, creo que la única que existe la tengo yo en mi mano. Es de las más chiquitas que existían, es como para hacer prácticamente una mano chiquita o un puño de frente solamente o un dedo o algo por el estilo, bien que no, no da más que esto, ¿tá? El tamaño de mi mano nomás es más grande que el chasis. Esto es un eh, 13x18. ¿Ah? Después, sí, las más comunes eran las 18x24, que es esto que ven acá. Ya estas ya permitían hacer un puñito frente y perfil. Ven que yo no puedo hacerlo así, pero sería así. ¿Ah? Y como verán, ¿ah? Es un soporte y caja que contiene dentro de la película, pero no solamente la película, sino que contiene, ahí ven, yo la abro, tiene unos cierres, a ver si ahí, tienen unos cierres a ambos lados, eh, simplemente deslizando ese cierre hacia la parte interna del chasis a ambos lados, se abre la, la pantalla. ¿Está? Aquí tenemos una película. Esta es la coloración normal que tendría una película que no está expuesta. Es decir, está ya expuesta, ya está expuesta porque está a la luz, obviamente. Tiene esa tonalidad de el medio lilita claro, que es propia de la gelatina, propia de todo lo que es la emulsión, ¿tá? Fotográfica, tiene esa coloración que luego obviamente desaparece en la hora de procesarla. Luego después se revela, se fija, se lava y todo queda en la procesadora. Queda solamente la coloración negra de la película expuesta y luego revelada, ¿tá? De una placa común y corriente ya expuesta. ¿Tá? Se coloca dentro de esto lo que van a ver ustedes a la hora de colocarlo. Esto es lo que vamos a hablar hoy, esto es la pantalla intensificadora. Y esa superficie blanca que ven ahí, que ustedes pueden decir, bueno, esto es una cartulina, o algo por el estilo. Es una cartulina, sí, es un cartón que por debajo tiene una esponja que mantiene, una esponja bastante firme, que mantiene el contacto íntimo de ambas dos, porque son dos, de un lado y del otro, para las películas de doble emulsión, por eso esta tiene esta coloración a ambos lados de la película. ¿Ah? Y estas pantallas intensificadoras son ese soporte, esa cartulina que le digo, que está pintado, que es más, tiene un cierto brillo, como verán, ¿ah? eh, con una fina película de lo que hace la magia en radiología convencional y en sistema película-pantalla, que son cristales de tierras raras, prácticamente todo en una capa totalmente uniforme. Y dependiendo de las características de esa capa uniforme de tierras raras, es que vamos a obtener determinadas características finales de la pantalla y que van a influir sobre la densidad y el contraste que se genera también. ¿Tá? Muy análogo a lo que vimos la clase pasada con las películas. ¿Tá? Y van a ver que más o menos interfieren de la misma manera. Bueno, más allá de todo eso, vamos a la presentación. ¿Qué son las pantallas intensificadoras? Bueno, es como lo que le dije, es una hoja o cartulina que funciona como un mecanismo intermediario en la producción de imagen. ¿Tá? Una vez que reciben un fotón X, van a emitir una emisión lumínica de un rango espectral que se corresponde con la película fotográfica. ¿Tá? Emite de forma proporcional una gran cantidad de fotones luminosos
donde suele decirse que el 85% del ennegrecimiento de la película está producido por la pantalla de refuerzo y el restante por la incidencia de fotones X sobre la película. Porque también hay interacción de los fotones X con la película y esta interacción genera imágenes. ¿Tá? ¿Cuál es la finalidad principal y primordial? Es reducir la dosis al paciente. ¿Está? Porque, ¿qué pasa? Sin la pantalla intensificadora, nosotros necesitaríamos más cantidad de fotones para incidir sobre el receptor, que es la película, para generar una determinada imagen. Antes, cuando no había pantalla intensificadora, se usaba mayor cantidad de fotones, mayor dosis al paciente para generar la misma imagen. ¿Tá? Obviamente las imágenes eran mucho más nítidas, mucho más nítidas. La nitidez es esto todo un balance que si ganamos de un lado, perdemos del otro. Ganamos en dosis el paciente, pero la definición de las imágenes que se generaban con películas sin la pantalla de refuerzo eran mayores que con pantalla de refuerzo. Pero hoy en día, hoy en día digo yo, porque como que si estuviéramos todavía utilizando películas pantalla, cuando se utiliza película pantalla, la dosis que usamos es menor. Después vamos a ver en la parte digital, en los módulos digitales, el módulo SPI2, que los receptores directos, los receptores de pantalla reluminiscente con memoria o receptores directos como los paneles planos, ya las dosis aún disminuyen. Es decir, nosotros necesitaríamos cada vez menores dosis para generar las mismas imágenes. ¿Tá? Profe, una pregunta. ¿El sistema de película pantalla no se usa más en ningún lado o en algún lado se No, siguen usando? se sigue. Muy poco, cada vez menos. Es más, cada vez menos en el mundo, en realidad, en el mundo, en países capaz que únicamente subdesarrollados, eso es lógico pensarlo, que se utilizan. Y acá en el Uruguay, ya cada vez mucho menos, vamos a decirlo así. Porque si se utiliza en lugares como odontología, que se aplica para películas muy pequeñas, eh, con procesadoras chiquitas, eh, algo así. Después, capaz que en algún lugar del interior existen todavía procesadoras automáticas con sistemas de películas pantalla, puede existir, pero a nivel de ACE ya cada vez está más ampliamente distribuido el tema de los CR con los sistemas de CareStream para digitalizar. ¿Tá? Las pantallas rollo luminiscente con memoria. Es más, existen lugares de ACE que ya están pasando a paneles planos. ¿Tá? Es decir, están pasando a radiología directa. Ni que hablar, las grandes mutualistas en el área metropolitana, casi todas están en sistema directo. ¿Tá? La primera fue el CASMU, le siguió la española, la médica uruguaya, y así todas las grandes mutuales ya están casi enteramente digitalizadas y pasando a radiología directa. ¿Tá? Así que están bastante más avanzadas. Ni que hablar el resto del mundo, y más el primer mundo. El primer mundo está ampliamente digitalizado y es todo directo. Desde los equipos digitales en radiología convencional en sala, emergencia, como en bloque quirúrgico, los arcos en C con paneles planos, ya dejaron de usar los tubos intensificadores y demás que después vamos a ver. ¿Qué estás cocinando, Diego? ¿Estás cocinando algo, Diego? Porque te estoy viendo, Diego. Sí, sí, vos. El de la camiseta, Diego. Tenés prendida la, ¿Qué estás cocinando? Ah, capaz apagaste la cámara. Escúchame, seguimos. Pobre Diego apagó la cámara porque le dio vergüenza. ¿Cuál es el fenómeno que rige en este tipo de pantalla radioluminiscente con memoria? Perdón, en este tipo de pantallas intensificadoras. Bueno, las pantallas intensificadoras tienen un fenómeno que se llama el fenómeno de fluorescencia. Básicamente lo que hace es que una vez que incide un fotón de X, genera una liberación de un electrón del orbital más externo
de la nube más externa, que le decimos orbitales, pero en realidad son nubes que rodean al átomo, donde los electrones se movilizan, y no en forma elíptica, sino que en direcciones arbitrarias, pero respetando una cierta posición de lejanía con el átomo. Y este fotón, una vez que sale de esa capa, básicamente lo que hace al volver es emitir un fotón de luz. ¿Ah? Y como está seteado el tiempo, es decir, el tiempo es mínimo, es solamente cuando está la incidencia del fotón X y apenas se pierde esa energía que incide, esos electrones vuelven a su estado basal muy rápidamente. He aquí que se define el fenómeno como fluorescencia porque es rápido. ¿Tá? Es un fenómeno de liberación de luz, ¿tá? Y de emisión lumínica de forma rápida y corta. No se extiende en el tiempo. Si la conversión de ese electrón a su estado más basal se extiende en el tiempo y la emisión lumínica se extiende, ahí hablamos de fosforescencia, no de fluorescencia. Y aquí es donde se discrimina. ¿Tá? Porque sí, necesariamente necesitamos que una vez que incide un fotón, emita luz y corte. Si no se vela toda la placa. ¿Tá? Esto fue una vez que agarré, apagué todas las luces, puse arriba de ¿cómo es? La mesa y le disparé con tiempos largos a la pantalla. Y en la foto, si ustedes notan y logran ver, esta pantalla está más iluminada y con coloración verde. ¿Tá? Para que se den cuenta que es físicamente visible la emisión lumínica. Pero, obviamente, todo este fenómeno, cuando nosotros estamos realizando una placa, no lo vemos, ¿no? Componente, bueno, tiene una pantalla, una base, ¿tá? Una base finita, prácticamente de unos 0,025 milímetros, con una capa reflectante, ¿tá? Que esta es la base, esta es la capa reflectante, aquí tenemos los cristales, la capa fluorescente, el cristal de fósforo, y la capa protectora, que es eso, el brillito que vieron al inicio, es la capa protectora que se le coloca como para evitar arañazos y demás, como lo mismo que la película, lo único que acá los arañazos y eso cuando la manipulamos prácticamente es un artefacto en la imagen. ¿Tá? Es un sector donde directamente no le llegó emisión lumínica y lo vemos como algo blanco en la imagen. ¿Tá? La base o el soporte de la emulsión básicamente es una capa transparente, radiotransparente, químicamente inactiva y flexible, pero que tiene siempre una cierta rigidez para mantener la película en contacto íntimo, ¿tá? Porque cuanto más contacto, mejor definición en la película. Si alargamos el contacto, se difumina la placa y queda con poca definición. Después tenemos una capa reflectante de óxido de titanio, eh, que básicamente refleja cualquier emisión lumínica contralateral. ¿Tá? La emulsión, bueno, es lo que hace toda la magia. Tiene una sustancia luminiscente o fluorescente que se distribuye de forma uniforme y que ahora vamos a ver cómo está compuesta. Luego tiene una capa protectora, transparente y permeable, que evita la estática, la protege de arañazos, de la abrasión, de la manipulación propiamente. ¿Ah? Como le dije al inicio, el tamaño de los cristales de la emulsión, es decir, las características de esa emulsión, ¿ah? Eh, en las películas radiográficas determinaba la velocidad, la sensibilidad y la rapidez en la película. ¿Tá?
Y pasa lo mismo con las pantallas de refuerzo y los cristales fluorescentes. Dependiendo de las características de esta capa de cristales fluorescentes, de fósforo, básicamente vamos a determinar mucho de la velocidad o sensibilidad que va a tener todo el sistema película-pantalla. ¿Está? Y con esto la resolución y la definición. ¿Está? Entonces, cuanto mayor sea el tamaño de la capa luminiscente, mayor será la sensibilidad, velocidad o rapidez de todo este sistema y peor va a ser la resolución que nos puede brindar. Contrario sería si tenemos unas pantallas de refuerzo de menor tamaño, que va a determinar menor sensibilidad, velocidad, rapidez, pero una resolución y definición mayor. Por eso el conjunto generalmente de sistema película-pantalla para mamografía se difiere mucho de lo que es eh, las de radiología convencional. ¿Está? Por eso son generalmente las pantallas de refuerzo de una capa, de las películas de una capa de emulsión, con unas determinadas características de espesor, determinadas características de cristales para la emulsión fotográfica y para la capa de foto. ¿Está? Entonces, si vamos al esquema que vimos en la clase pasada, vamos a obtener las mismas conclusiones. ¿Está? Cuando tenemos pantallas de refuerzo gruesas o finas, o grano fino o grueso, las características sobre la sensibilidad, velocidad, rapidez, resolución, velocidad intrínseca, velocidad por movimiento, contraste físico, radiológico, dosis al paciente, todo esto va a incrementar o decrecer de la misma manera como lo vimos en el esquema anterior. Así que si ustedes mentalmente se acuerdan de cómo van las flechas, vamos a decirlo así, de cómo van las flechas para cada una de las características, y yo le cambio lo de arriba, ustedes van a tener las mismas conclusiones. ¿Está? Estamos de acuerdo, ¿no? Pasa lo mismo si tenemos la combinación de emulsiones gruesas con pantallas gruesas o emulsiones finas con pantallas finas. ¿Está? Y si cambiamos, el cambio va a ser el mismo. Es decir, si nosotros tenemos justo en el servicio, y si supiéramos, ¿no? Porque tendríamos que saber qué tipo de películas tenemos y qué tipo de pantalla tenemos. Si nosotros usáramos películas de emulsión gruesa y justo tenemos unas pantallas de cristales finos o de espesor fino de la capa de cristal, de capa foto, la capa de fósforo, perdón, de la pantalla intensificadora, sería exactamente lo mismo trabajar que con una de emulsión fina y pantalla gruesa. ¿Tá? Los resultados son los mismos. Las combinaciones cruzadas darían los mismos resultados. ¿Tá? Por eso el esquemita. Bien. Y bueno, esto solamente para recalcar lo del contacto íntimo que yo ya les dije, tiene que haber un alto contacto entre es decir, un contacto uniforme y firme de toda la pantalla de refuerzo con la emulsión o con la cara de la película que le corresponde. ¿Tá? ¿Para qué? Para que no hayan borrosidades y que la resolución final no entre en detrimento. Bien, entonces, si vamos directamente a lo que son las sustancias luminiscentes utilizadas, las primeras que se utilizaron, ya les había nombrado la clase pasada, eran las de wolframato de calcio, que eran emulsiones que emitían luz del rango del azul. Más o menos en el 73, alrededor del año 73, fueron que se empezaron a fabricar pantallas de refuerzo de la familia que se llaman tierras raras, el oxisulfuro de gadolinio. En realidad las tierras raras es el gadolinio, el lantano, el terbio, el litrio. Eh, todo eso son tierras raras y generalmente están asociadas a oxisulfuros, ¿tá? Oxisulfuro, oxibromuro,
Por eso son el oxisulfuro de gadolinio, el oxibromuro de lantano, ¿tá? Todas activadas con terbio, todas son sustancias que en su combinación dan buenos resultados. ¿Tá? Son pantallas que en general brindan altas sensibilidades, con mejores rendimientos y todas brindan un espectro lumínico que ronda el verde. ¿Ah? Si nosotros vamos a la tabla periódica de los elementos, la podemos encontrar en los que se llaman elementos de transición del grupo 3B. Más o menos aquí tenemos todos del 57 al 71, que son los que están aquí abajo, ¿ah? O del 89 al 103, donde tenemos todo este grupete. Acá está el gadolinio, acá está el lantano, ¿ah? Y el litio que se sale un poquito de la escala, pero bueno, está en el mismo grupo 3B. ¿Tá? Aquí tenemos muchos de ellos, sus fórmulas químicas: el oxisulfuro gadolinio, el oxisulfuro lantano, el oxisulfuro de itrio, el oxibromuro de lantano, el talato de itrio. Muchos de estos se utilizan y generalmente comparten una característica principal, que todos tienen números atómicos altos, como ven acá, 65, 69, y todos tienen más o menos un rango de emisión lumínica girando alrededor entre los 450, 540 nanómetros, más o menos 560 nanómetros. Todo emiten coloración verde o dentro del rango del verde, excepto el itrio, que ya se tira un poquito a longitudes litrio, o el oxibromuro lantano, que con longitudes más al azul. ¿Tá? Entonces, ¿en qué repercute la utilización de estos productos, estas sustancias, estos fósforos, este tipo de fósforo? Y bueno, al tener un sustrato de mejor eficacia, con mejor emisión lumínica, vamos a obtener una reducción significativa de la dosis, ya que emite mucho más luz con menos cantidad de fotones que le llegan. ¿Tá? Y obviamente en el aprovechamiento del tema del cuidado de los generadores de los tubos de rayos X es fundamental. ¿Ah? Los productores, grandes productores, son China, obviamente, es el mayor productor de tierras raras en el mundo. Le sigue Rusia, después Estados Unidos, y bueno, acá en la América Latina Brasil es un productor de esto. Esto obviamente sigue siendo de la manera, aunque el gráfico no esté muy actualizado, pero sigue siendo la misma. Propiedades características de las pantallas. Y bueno, hay una propiedad que la distingue de el resto en función a cuánto intensifica. Es decir, podemos decir que esta tiene buen rendimiento viendo este término de el factor de intensificación, ¿tá? Que define la relación entre la exposición necesaria para producir determinada densidad óptica eh, y la exposición necesaria para obtener la misma densidad óptica utilizando pantalla de refuerzo. Es decir, comparo y digo, bueno, esta pantalla de refuerzo tiene un factor de intensificación tal que no es un número fijo, pero nos da una pauta de cuán mejor es o cuánto rendimiento tenemos con esta pantalla de refuerzo. ¿Está? Otra de las propiedades características que definen una pantalla, y bueno, son la eficiencia de detección, la eficiencia de conversión, el espectro combinado, si lo cumple o no, cuánto brillo brinda el fósforo en función a si es más extendido en el tiempo o no, si tiene que ser siempre mínima. La eficiencia de detección y la eficiencia de conversión son, por ejemplo, la eficiencia de detección depende mucho del número atómico de estos compuestos, y habla de que la absorción de fotones X sea la máxima posible. Cuanto más absorción X tenga este producto, mejor eficiencia de detección tiene. Y cuando hablamos que
la emisión de luz es alta, es decir, cuanto más emisión lumínica tiene esta sustancia, mayor eficiencia de conversión, decimos que tiene. ¿Ah? A esos dos parámetros se los mide para saber qué tan eficiente es esta pantalla de refuerzo. Longitud de onda apropiada, es decir, espectro combinado apropiado para la película que se está utilizando y demás. ¿Ah? Otra de las cosas es que el fósforo no debe ser afectado por el calor, la humedad y otras condiciones del medio. Se trata de que sea lo mejor posible en ese sentido. Y por eso siempre las películas protectoras son lo mejor posible para que no se dañe con la humedad, con el calor y con la manipulación. Bueno, espectro combinado. Está bueno ver este grafiquito. Este grafiquito nos habla de la probabilidad de absorción de rayos X en función de la energía de fotón o energía de liberación de la capa K. Como ven, las de tungstato de calcio, entre más o menos, creo que era entre 30 y 70, más o menos, que tenía una menor probabilidad de absorción de rayos X que las de tierras raras. Esto habla de que en estas energías, o por lo menos entre 30 y 70 keV, las de tierra rara eran más, tienen una eficiencia de detección mayor que las de tungstato de calcio. En el caso del espectro de emisión, la tungstato de calcio es un espectro ancho, centrado en el azul, y la de tierra rara es más puntual, como ven son picos que emiten, tiene un pico mayor alrededor entre los 500 y 600 nanómetros. ¿Ah? Una pregunta, ¿tiene algo que ver con la penetrancia eso? ¿Penetrancia de qué? ¿De los fotones? Claro, con el KB. En realidad, puede tener una cierta relación en función a la energía de los fotones cuando llegan al receptor. Sí, pero en sí quiere decir, si, no sé si te estás refiriendo a este gráfico de probabilidad de Sí, absorción, a eso. quiere decir que aquellos fotones que vienen con una determinada energía, si caen dentro del rango entre 30 y 70 keV, van a tener mayor probabilidad que sean absorbidos más por las pantallas de tierras raras que por las de estructurato de calcio. ¿Tá? Ahí va. En Ahora ese entendí. rango energético, las de tierra rara son más eficientes que las de estructurato de calcio, en comparación. ¿Tá? No sé si me explico. Sí, sí, gracias. Y si vamos al espectro, este es el grafiquito, ya se lo mostré la clase pasada. Si vieron las películas de tierra rara, perdón, las películas que son sensibles a las tanto al rango del verde como el azul, que eran, ¿se acuerdan cómo eran? Del tipo, ¿cómo eran? ¿Se acuerdan de la clase pasada? ¿Cromáticas? No, ¿Ortocromáticas? exactamente, ortocromáticas. Van a responder tanto de tutato de calcio como las de tierras raras, y la sensibilidad al azul van a responder únicamente a la de estructato de calcio, que ya no se usa más el estructato de calcio, ¿no? Si es que en algún lugar existe el sistema película-pantalla, ya no se utiliza. Bien, si seguimos comparando, las de formato de calcio tienen una conversión fotónica. Si ya hablamos en vez de la eficiencia de detección, vamos a la eficiencia de conversión. Vemos que la de wolframato de calcio tienen una eficiencia de alrededor del 5% y las de tierras raras del 20%, es decir, unas 4 veces más. ¿Ah? Y las pantallas de refuerzo pueden ser de diferentes tipos. Pueden haber lentas, universales, rápidas, compensadas o graduadas. No voy a detenerme en cada una de estas. Cada una está basada en lo que queremos ver y cuándo queremos ver. Obviamente hay pantallas más con características para las de mamografía,
Tenemos pantallas universales que son más para la radiología convencional, es una placa de, no sé, brazo o pelvis, lo que sea. Después tenemos algunas que reaccionan más rápidamente, pero que la definición que podemos generar con esta es menor. Y las compensadas o grabadas, donde el espesor varía en las pantallas, en la pantalla de refuerzo propiamente dicho. El espesor, es decir, sabemos que en una mitad aumenta el espesor hasta un cierto máximo en la otra mitad. ¿tá? Es decir, va de un punto a otro en forma gradual, aumentando el espesor, y con esto sabemos que de un lado tenemos una determinada característica en cuestión de definición y realce que podemos tener, y en la otra mitad tenemos otra característica. ¿tá? Generalmente eso se utiliza cuando tenemos espesores diferentes de la estructura que queremos estudiar. Y bueno, sabemos que tenemos que tener cuidado con todos los sistemas película-pantalla y más con las pantallas. El tema sabemos que cualquier arañazo o mala manipulación de las pantallas de refuerzo generan artefactos. Tienen que haber contactos mínimos cuando las manipulamos. Se tienen que limpiar periódicamente. Hay líquidos especiales donde se utilizan, que son productos que los brinda el fabricante y están aconsejados por el fabricante. Siempre mantenerlas secas cuando se... A ver, ustedes tienen que ver que nosotros estos chasis los colocamos debajo de los pacientes o debajo de un miembro de los pacientes. Y a veces los miembros están fracturados, están con fracturas expuestas, están chorreando sangre, ¿tá? Por ejemplo. Y eso tenemos que previamente tener el cuidado de colocarlos dentro de algo, dentro de una bolsa o lo que sea, para que no entre ese fluido en la película. Y primero, que no genere artefacto en la imagen, porque se mancha la imagen. Y otra, que no entre en la misma pantalla identificadora, porque eso va a generar un artefacto. Entonces, siempre mantenerlo lo más limpia posible. ¿ah? La vida útil de las pantallas depende de cada uno de los fabricantes, tiene cada una vida útil, algunas duran más, otras duran menos, pero se van dando cuenta que cada vez o vamos necesitando más dosis para generar las mismas imágenes, o empiezan a quedar más ruidosas las imágenes. ¿no? Siendo las 14:01, acabamos de terminar esta charlita. ¿Dudas, chicos? No, profe. Muy bien. Hola, profe. Hola. Yo tenía una duda más que nada respecto a la modalidad del parcial. Si nosotros te tenemos que mandar el mail a vos para que vos nos mandes la prueba, ya directamente nos llega eso. Bien.